Soy Enrique Hernández, doctor en inmunología y soy CEO del proyecto y de la startup LoopDx. LoopDx nace de la unión entre un máster de innovación realizado por Biocat, que se llama DGEL, de Moebio, y mi background como doctor en inmunología, en el que estudié cómo estaba el sistema inmune en distintas patologías de pacientes, incluidos los sépticos. El LoopDx, la idea de LoopDx es que sea un test rápido, como podría ser el test de embarazo, y entonces está indicado de tal manera de que podemos poner una gota de sangre del paciente en el agujero, que aquí muestro, y el resultado sería una banda o no, dependiendo si el paciente está infectado o no. La incidencia de sepsis en Cataluña es de en torno a 22.000 personas, pero el problema clínico es grave porque 4.000 personas de las 22.000 mueren en Cataluña por culpa de la sepsis. En términos globales estaríamos hablando de 27 millones en todo el mundo de pacientes que desarrollan sepsis y 8 millones de ellos mueren por culpa de esta enfermedad. Bien, ¿cómo estaríamos mejorando gracias a este dispositivo? Estaríamos mejorando sobre todo la identificación de la sepsis en los parámetros de urgencias. ¿Por qué? Porque actualmente existe una necesidad que durante las 6 primeras horas únicamente el 50% de los pacientes que tienen sepsis han sido identificados. ¿Y por qué es importante estas 6 horas? Porque es cuando el antibiótico intravenoso es realmente efectivo y puede curar a estos pacientes. Bien, gracias a Enzymti el proyecto ha avanzado en términos de validación clínica, también hemos avanzado en términos de... El Enzymti tiene un proceso de innovación y te ayuda, te acompaña en el proyecto, porque a veces normalmente los proyectos de innovación, poca gente está haciendo innovación y a veces te sientes solo cuando realizas este tipo de proyectos.